Eh, las Escrituras, vamos a abrir la palabra en el libro de Nehemías, algo que leí ayer y compartí en la iglesia en Tandil, en el capítulo 4. Quiero mencionar algunas cosas y algunas otras voy a agregar. Dice en Nehemías capítulo 4, versículo 1, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro. Primero quiero decir que Nehemías era el copero del rey y le pide ir a reedificar los muros y las puertas de Jerusalén porque estaba todo quemado y destruido. Habían salido de esa destrucción y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y luego de todo eso comienza la reedificación. Y Nehemías le dice a Artajerjes, que era el rey, por favor, quiero ir a edificar los muros. Y el rey Artajerjes le dio cartas y le permitió ir a edificar los muros y las puertas. Pero yo quiero leer con ustedes porque tiene una enseñanza preciosa. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. Usted extienda su mano y ponga así la mano. Ponga así. Hasta la mitad de la altura. Habrá sido así, habrá sido así. Pero edificaron hasta la mitad. Dice, y edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y diga conmigo, ánimo para trabajar. Qué lindo. Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Oye pues, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Lo que le está diciendo es, la baldosa de ella, ponelas en su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, dice, tuvo ánimo. ¿Qué tuvo el pueblo? Para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos, escuche bien, que habitaban entre ellos,
nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. La palabra, les quiero decir que en estos tiempos es la palabra de Dios, es la espada. Amén. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estábamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es un texto precioso que habla de lo que fue la reedificación del templo, de las puertas. Y es la iglesia. Esto puesto en el Nuevo Testamento es lo mismo. Es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Dice que cuando Nehemías procura empezar a edificar los muros, Tobías y Sanbalat dijeron, si una zorra se sube en lo que ellos están edificando, se va a caer ese muro. Miren la obra del enemigo. ¿Qué es lo que dice en este periodo de gracia? La iglesia es edificada y el enemigo dice, lo que edifican estos cristianitos, si sube una zorra se va a caer. No ha cambiado. Uno tiene que saber leer el Antiguo Testamento y darse cuenta que impacta en el Nuevo para que sepamos elegir bien. Sepamos elegir bien. Tobías y Sanbalat, que eran amonitas, que eran de otras nacionalidades y que estaban en contra de la reedificación de los muros, hicieron lo posible. Es más, había judíos que estaban en medio de estos que se oponían a que los muros sean edificados y venían y le decían a los judíos, mientras ustedes estén edificando, les van a caer de todos lados.
Qué terrible. En vez de decir esos, nos vamos a sumar a ustedes que están edificando los muros, los vamos a ayudar porque son pueblo nuestro. Dijeron, les van a caer de todos lados. Se pusieron la manito en el bolsillo y se volvieron a casa. ¿Qué hizo Nehemías? Tranquilo, reforzó la guardia. Y edificaban. Y decía, Dios está con nosotros. Y edificaron la obra. Y edificaron. Y la obra fue terminada. En estos tiempos a la iglesia le ocurre lo mismo. Es la iglesia la que debe decir qué lugar ocupo en el cuerpo de Cristo. Quiero mirar de lejos y decir, bueno, miro de lejos, o me meto en la obra y digo, me meto en la obra para edificar esos muros. Y me meto de verdad, porque los días pasan rápidos, porque la vida se va rápido. Vengo de España y de la iglesia de Holanda y yo les contaba y les cuento ahora, me llama la atención la cantidad de nacionalidades que hay. Yo les decía hace un ratito que en la iglesia en Reus hay 22 nacionalidades de latinos y de otros lugares. Latinos que eran evangélicos en sus lugares, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador, de todos lados. Y que van a trabajar a España y buscan una iglesia, se están congregando allí en Reus, hay una iglesia preciosa. Y a mí lo que me llama la atención, y es lo que el Señor me hablaba, y por eso les estoy compartiendo esta palabra, cómo la iglesia en general, en Europa, está fría. La iglesia en Inglaterra de los ingleses está fría. La iglesia en España de los españoles está fría. Y el Señor ha tenido que mandar latinos, evangélicos, para que arda la antorcha en la iglesia en Europa. Por eso el Señor ha mandado. Algunos dicen, no, estoy yendo para allá porque tengo para trabajar. Se la rebuscan como pueden porque en sus países no tienen ni para comer. En España un poquito más. En Holanda un poquito más. Y se congregan. Y ellos dicen, no, venimos acá porque tenemos necesidades. Y no se dan cuenta que el Señor los está llevando a estos lugares para que arda la antorcha. Porque en el tiempo de la Reforma, Europa fue obviamente potencia en lo espiritual. Hombres de Dios que hacían, hermanos, que arda el fuego y se movía el Espíritu Santo y ardía, pero en un momento se fue apagando. ¿Y saben por qué se fue apagando? Por el materialismo. El materialismo lo llevó a querer tener. Y tengo esto, y tengo lo otro, y tengo lo otro, y tengo lo otro. Y como lo tengo, ahora lo tengo que disfrutar, lo tengo que aprovechar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque lo tengo. Y lo fue secando. ¿No vieron ustedes que cuando Jesús fue tentado por Satanás en la última tentación, cuando hace el ayuno, la tercera tentación, Satanás le muestra todos los reinos del mundo a Jesús y le dijo, te los daré todos si postrado me adorás. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás, vete de acá. No aceptó los reinos. ¿Qué reinos? Nosotros a veces aceptamos las migajas y 3 pesos más en el bolsillo nos cambian la vida. Y nos olvidamos de Dios. Muchos, otros no, y permanecen fieles al Señor y gracias a Dios, porque están edificando los muros. Y lo que yo le manifiesto, y digo que esto está ocurriendo en Europa. Y las iglesias se llenan ¿de qué? De estos latinos. Por eso, ¿qué es lo que le digo a la iglesia, a nuestra iglesia? Todos somos argentinos, todos somos marplatenses o somos de por acá, pero somos todos argentinos. ¿Hay alguno que no sea argentino acá? 1, 2, 3 uruguayos. Bien. Pero todos somos
argentino, el que no es argentino hace toda la vida, estuvo acá más de 40 años, 50, 60, son argentinos hasta la médula. Que no nos pase que el Señor tenga que traer peruanos, bolivianos, ecuatorianos, que sean creyentes de otros lugares para avivar la obra en Argentina. Que no nos pase lo mismo, que aprendamos la lección. Porque nuestra antorcha es la que tiene que estar ardiendo, nuestra vida es la que tiene que estar encendida, nuestras lámparas son las que tienen que tener aceite y mucho aceite. ¿Para qué? Para poder bendecir a otros, para bendecir primeramente a Dios, para exaltar su nombre, para evangelizar, para adorarle a Dios, para conocer su palabra. Pero para estar encendidos. Y va a haber cosas que me bajoneen, claro. Tobías y Sanbalat hay en todos lados. Y ¿sabe una cosa? Los tenemos cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Tobías y Sanbalat están más cerca tuyo de lo que te imaginas. ¡Ey! ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¡Ey! ¿Para qué? ¡Ey! No estoy de acuerdo con esto. ¡Ey! En la iglesia levantan la ofrenda. ¡Ey! El que levanta la ofrenda habla de los diezmos. Y parece que a la gente, hermano, le hablan de los diezmos y parece que le presentaran a Satanás. Sáquelo de la Biblia, pero va a tener que amputar toda la Biblia, va a tener que amputar un pedazo muy grande de la Biblia. Y el culto no me gusta, no entiendo lo de la alabanza del Espíritu en cántico nuevo. Ampute, por favor, todos los salmos y cantidad de libros, de texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se va a quedar con una Biblia así chiquitita, hermano. Que no se va a quedar feliz de la vida, pues si la va a leer un montón de veces al año de tan chiquitita que le va a quedar. Pero es la iglesia que tiene que estar atenta a todo esto. Es como si en la iglesia sacáramos la cruz. No hay evangelio sin la cruz. No, a mí el sufrimiento, ni me hablan del sufrimiento. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que tenemos que hacer un culto al sufrimiento? No. Al sufrimiento yo también le escapo, igual que usted. Pará, loco. Pero muchas veces tengo que tomar la cruz. Y usted también. Y a veces hay hermanos que no ustedes, pasan la iglesia de Indonesia, de China y de Guatemala. Guatepeor. Pero a algunos les gusta hacerle sentir la cruz al otro. ¿No te hago sufrir? Yo conozco a una persona que le encanta hacer sufrir a los demás y le dice, tenés que tomar la cruz. Y es pastor, ¿eh? Wow. Está esperando nombre. No le voy a dar el nombre. Pero le encanta hacer sufrir a los demás y dice, tenés que tomar la cruz. Y te hace sufrir. Y dice, no entendió nada. Pero tenemos que tomar la cruz. A veces las personas se van por tantas pavadas de las iglesias. Porque si se van por una cuestión doctrinal, yo le digo, amén, hermano, está bien. Yo nunca permanecería en una iglesia que esté predicando el evangelio de la prosperidad. Permanecería 15 segundos en ese lugar. No permanecería nunca en una iglesia que estén fomentando todo el tiempo la sanidad interior, para meterse en la vida de la gente, para escarbar, para manipular, minuto y medio. Jamás permanecería en una iglesia así. Yo permanecería en una iglesia que me hablen de la cruz, de la búsqueda de Dios, de la exaltación de Dios, de la adoración, de la palabra de Dios. De los ministerios de gobierno, lo que son los ministerios de gobierno. Hoy hay un menosprecio a los ministerios de gobierno, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, y de los 5 ministerios y pastores hay un menosprecio. Pero también les quiero decir, hay un abuso. Cualquiera se autoproclama apóstol. Nunca permanecería en una iglesia de alguien que se proclame apóstol. Y a veces, uno dice, los dice, tienen un éxito tremendo, comienza una iglesia y en 3 meses tienen 1000 personas. ¿Por qué? Por el mensaje facilista. ¿Por qué? Porque hay una sed por un evangelio que sea sin cruz, sin esfuerzo, sin búsqueda de Dios. Hoy les decía qué importante que es el culto al Señor, qué importante que es. Y a mí me tiembla todo el cuerpo cuando veo gente que no alaba a Dios. No alaba. Y yo soy observador. Y a veces hay gente que se queda en el culto y se queda así. Le gusta escuchar cómo alabamos a Dios. Pero la alabanza no es para nosotros.
El culto es para Dios. Cuando David, y perdone que le hago todo un popurrí de textos, pero usted conoce la Biblia, ¿no? ¿La conoce? La conoce. Bueno, cuando David lleva el arca a su ciudad, que Usa había muerto porque había tocado el arca, ¿se acuerdan? El arca la llevaban en un carro nuevo y la tenían que llevar en los hombros de los levitas. El arca queda en casa de Obed-edom. David lleva el arca a su ciudad y él iba danzando delante del arca. Danzaba para Dios. Y la mujer de él le dijo, qué ridículo el rey. En el culto tiene que haber danza. Yo sé que estamos todos grandes. No danzamos porque estamos grandes. Pero yo le puedo asegurar que yo cuando era unos años atrás, yo danzaba en el culto. Y el que venía nuevo decía, este pastor se le salió la chaveta. Claro, pero la esposa del rey David le decía, qué ridículo que ha quedado el rey. Danzando delante de las doncellas. Al rey David le importaba nada, hermano. A mí, yo danzando delante del Señor, no me importa nada. Lo que puede decir usted, qué ridículo ese pelado, ¿de dónde lo sacaron? Está danzando delante del Rey de Reyes y Señor de Señor. Bueno, hay cosas que son el ABC. Y así es como se edifica una ciudad con bases firmes. Cuando uno edifica una iglesia en base al dinero, vamos a orar por tu economía, vamos a orar para que Dios te prospere y hermano, usted ponga ahora en la ofrenda todo lo que tiene, todo lo que tenga en la billetera, póngalo todo. Y la gente se va pelada de los lugares. ¿Las ofrendas es bíblico? Sí. ¿Tengo que traer cualquier cosa? No. Tengo que ser generoso con el Señor, con la obra. Los diezmos, ¿es bíblico? Recontra bíblico. El 10% de mis ingresos son del Señor. ¿Para qué? Para la obra del Señor. ¿Viven los ministerios? Claro que viven los ministerios. Pero la obra del Señor se extiende. Aprendamos de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando descuidaron absolutamente, se cerraron los templos, porque los sacerdotes no tenían ni para comer. Dijeron, bueno, vamos a tener que ir a buscar trabajo, que se ocupe. ¿Se acuerda, no? Es lo mismo. ¿Son cosas bíblicas? Claro que son cosas bíblicas. Ayer fuimos a Tandil a tener el culto a Tandil. ¿Usted cree que cerramos los ojos y aparecimos allá? No, tuvimos que ir. Con combustible, con gastos y todo. La obra es la obra del Señor. Claro. Pero si quiere lo amputo de la Biblia. Pero qué tremendo cuando se van al otro extremo y a la gente las despluman. Yo un día conocí a un hermano, él se había ido de la iglesia y quiso ir a una iglesia que hablaban mucho del evangelio de la prosperidad. Y él me decía, yo mira, necesito que Dios prospere mi vida. Y yo digo, pero yo no estoy en contra de la prosperidad. Que prospere tu alma y que prospere tu economía, pero no andes detrás del dinero y que ganes muchísimo. Pero poné a Dios en primer lugar. Pero él quería ir a un lugar que le hablaran del económico, porque quería crecer en lo económico. Entonces yo le digo, era un cliente mío, de la revista que yo hago. Y él me decía, mirá, entonces yo le digo, escúchame, ¿pero no te alcanza el dinero? Y no, con el dinero que tengo, alquilo mi casa, un chalet hermoso. Alquilo la oficina, una oficina hermosa. Mando a mi hijo de colegio privado, un colegio hermoso. Se iba de vacaciones, lugares preciosos. Tenía su vehículo impecable. Entonces yo le digo, hermano, ¿qué te falta a vos? No te falta nada. No, pero yo quiero más. Pasó un año y me lo encontré en la calle. Esto fue en la década del 90. Miren qué viejo que soy. Y me dice, no, ya visualicé el lugar que voy a comprar. Y estaba él con la mujer. Visualicé un auto japonés dorado. Y ella me dice, yo un auto japonés gris. Lo estoy visualizando. Todavía no lo tengo. Y visualicé una casa que está en calle Misiones. Y es en 3 plantas, ya la vimos. En el sótano entran los 2 autos, planta baja y primer piso. Yo tragué saliva y dije, qué terrible.
Me fui con una tristeza. Me sentía como que me estaban diciendo, vos lo que estás edificando, va a subir una zorra y te va a tirar las paredes abajo. Me fui con una tristeza, iba caminando y decía, Señor, ¿cómo puede ser? Era un hermano que yo le había predicado el Evangelio, lo había bautizado, y de pronto empezó a escuchar a la suegra que iba a otra iglesia y que predicaban el Evangelio de la prosperidad. Y la escuchó demasiado a la suegra. En ese caso su suegra era encantadora de serpientes. Lo encontré un año después, no lo encontré, un año posterior me llama y me dice, tengo que hablar con vos. ¿Qué pasó? Me voy a verlo, estoy muy enfermo. Un año después. Lo voy a ver, ya no tenía el chalet que alquilaba. Le habían prestado una esquina. La oficina la tuvo que entregar, la oficina de la inmobiliaria, no la pudo pagar más. Y cuando llego, me dice, tengo una enfermedad, tengo cáncer en el cuello, en la garganta. Pero lo que es peor, me pasó algo ayer domingo y toqué fondo y te estoy llamando. ¿Qué pasó? Estaba en la iglesia donde él había ido por la prosperidad y tenía 150 pesos para pagar el gas. Y le dijeron en la iglesia, ponga todo lo que tiene, todo en su billetera, lo que tiene ahora, póngalo todo. Mañana Dios le va a dar 100 veces más. Puso los 150 pesos, todo lo que tenía. A los 3 días le vencía el gas. Por supuesto, al otro día no tenía nada de nada, de nada, de nada, porque Dios no nos enseña a hacer negocios con Él. Amén. No hacemos negocios con Dios. Yo pongo y abro el otro ojo, le pongo a Dios para que el Señor me dé 10 veces más. No, hermano. Es una cuestión espiritual. El Señor te va a bendecir en lo económico, pero es de otra manera. No así. Fuimos con otro hermano de la iglesia, le pagamos el gas. Tenía una casa que le habían prestado que no tenía las aberturas, tenía unos carteles de chapa, el piso de tierra. Y yo lo había conocido cuando se fue. Tenía su casa, su auto, su oficina, sus vacaciones, su hijo en la escuela privada, todo. A los 2, 3 meses se murió de cáncer de cuello, del cáncer que tenía en el cuello. Triste. ¿Por qué? Porque no quiso conocer las Escrituras y no quiso edificar los muros como tenía que edificarlos. Lo que nosotros tenemos, y usted me dice, qué difícil, ¿por qué es más fácil lo otro? Sí, pongamos en la ochava de la iglesia, el Señor libera, sana y prospera, y va a ver cómo se llena enseguida de humo. Se llena de humo. Se lo puedo asegurar. Y vengamos a orar por la gente que venga acá adelante y empujémosle y ya está. Ya está. Parece, ¿pero qué le gusta esto a la gente? Y no sé, hermano, me parece que sí. Entonces, ¿a qué lo estoy invitando? A edificar los muros. A tomar la espada en la espada. Y cuando te vengan a decir, lo que ustedes están edificando no sirve para nada, mirá la iglesia de fulano, ya son 2000, en 3 meses son 2000, 3000. Wow, ¿qué hago? ¿Usted cree que los pastores no nos bajoneamos? Pero no podemos estar mucho tiempo bajoneados. Enseguida tenemos que tragar saliva y decir, yo sé quién es mi Dios. Yo sé en quién he creído. Yo le sé a quién he creído. Así, hermano, sea difícil en un montón de aspectos, tenemos que saber a quién le creímos. Cuando el profeta, el Señor lo manda y le dice, anda a decirle a Acab que no va a llover por un montón de tiempo, le dice a Eliseo, andate allá a aquel lugar donde hay ese arroyito y ahí te voy a sostener. Se acabó el agua del arroyito, se acabó el alimento y le mandaba el cuervo
para alimentarlo, un cuervo que le llevaba carne. ¿Qué carne le llevaba? ¿Bife de chorizo? ¿Asado? ¿Mondongo? No averigüe lo que le llevaba, pero Dios le mandaba la provisión con los cuervos. Eso es edificar los muros. Y el tiempo pasa tan rápido que nosotros tenemos que dejar huellas. A mí me dejaron huellas muy profundas que las abracé y no las solté nunca más en mi vida. Nunca, nunca, nunca más. Y las enseño, y las enseño, y las enseño. Y no es un evangelio exitoso. Es el evangelio de Jesús. ¿Qué es esto lo que tiene que ser el evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el Señor vino a perdonar los pecados. Que el Señor vino a dar vida. Que el Señor vino a obrar. Que el Señor vino a salvar. Compartía ayer en Tandil cuando el Señor se encuentra con aquel joven paralítico, lo traen y lo mira el Señor y le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos decían, pero ¿quién se cree este que es que perdona los pecados? Era el Hijo de Dios, por eso perdonaba pecados. Que te caiga la moneda, les quería decir Jesús al otro, soy el Mesías. Nosotros no somos los Mesías. Pero a continuación el Señor le dijo, levántate y anda. Y lo sanó. Pero era importante que lo había perdonado de sus pecados. Ayer en el culto al Tandil vino un matrimonio grande, mayores ellos, preciosos, Salvador y María Elena. Ella con una alegría, coqueta. ¿Cuántos años me da, pastor? Le digo, y 68. No, tengo 80. Una alegría, un fuego, cantó un corito, ella después alegre y aplaudía. Una alegría, ¿Por qué esta alegría? Le digo, que tengo al Señor. 80 años. ¿Se da cuenta? Y uno dice, ¿qué está haciendo? Está edificando. Está edificando. Y es la iglesia los que tenemos que edificar. Súmese, hermanos. Acá está, mire, está por ahí Nehemías, por allá está el primo de Nehemías, allá está el otro que ayudaba a Nehemías. Súmese a un ejército viviente que quiere proclamar la libertad a los cautivos, que quiere exaltar el nombre de Dios, que quiere bendecir a Dios, que proclama el Evangelio a través de la cruz de Cristo y que nos tenemos que animar, que era el mensaje ayer en Tandil cuando yo les decía, como decía el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica en el capítulo 5, anímense como lo hacen. Pero decía Pablo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense y edifíquense. Imagínense si uno de ustedes se va a la puerta de la iglesia y cuando sale alguno de ustedes se encuentra y con la manito en el bolsillo dice, no venga más a esta iglesia. El pastor no sabe, enseña cualquier cosa, no me gusta, no tienen amor, no acá. Y usted sabe que a veces pasa eso en las iglesias. No pasa acá, pasa en la iglesia de Nicaragua. No pasa acá, gracias a Dios. Pero se imagina usted que alguna... No. O se cambia de iglesia y dice, no, me cambié en otra iglesia. No, son más vivos acá. Son mejores. A mí me pasó una oportunidad. Yo tenía un joven verano y quería venir a tocar el teclado con bermudas. Y yo le digo, che, no hace tanto calor. Vengamos por respeto al Señor, vengamos vestidos. Cuando cambió en otra iglesia, apareció en la otra iglesia en verano tocando de bermudas.
Ojotas y bermudas. La playa y el culto, un paso. Yo creo que el Señor merece un poquitito más de respeto. Merece un poco más de decoro. No está bien. Ahora, si tenemos un culto en la playa, sí, estoy una remerita, un shortcito, estoy en el culto en la playa. Pero me parece que hay líneas finitas. No, lo que pasa es que el pastor es controlador. No, lo que pasa es que el pastor está tratando de enseñar, de poner bases firmes que hagan a nuestra vida una vida en santidad para agradar a Dios. En santidad para agradar a Dios. No de cualquier manera. No amoldándome a cualquier manera. No, yo sigo de esta manera. No, yo de esta. No, yo de esta. No, no. En santidad. Es lo que Dios quiere. La iglesia se edifica de esta manera. Por eso, terminando ya con lo que Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica, dice, animaos y edificaos. Animaos, anímense y edifíquense. ¡Animate! ¿Qué es animate? Hermano, esforzate. Estás enfermo, voy a orar por vos. Voy a orar por vos. Voy a orar por vos. No, estoy cansado, yo voy a orar ahora por vos. Te voy a animar. No, pero me pasó esto con aquel hermano. Toma la cruz y seguí a Dios. No lo mires al hombre, miremos al Señor. Miremos al Señor. Miremos al Señor, que en sus marcas el Señor tiene las marcas de la cruz. Cuando Tomás no le vio resucitado al Señor, él dijo, yo hasta que no lo vea resucitado y ponga mi dedo acá en el dedo o en el costado agujereado, no voy a creer. Y cuando el Señor se le aparece, le dice, Tomás, acá estoy. ¡Señor! Le dijo, poné tu dedo. Y dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Qué tremendo. Es el Evangelio. Yo te animo. Una pareja que están nuevos ahí, un hombre, una mujer, no sé ni si son pareja, por ahí son amigos, los animo, hay esperanza en el Señor, hay esperanza, en todo sentido, Él hace las cosas nuevas, Él obra de manera magnífica, Él no detiene su mano, Él quiere tu corazón, y si tuviste alguna mala experiencia en algún lugar, tranquilo, acá también la vas a tener. Pero te amamos. No somos mejor que nadie. ¿Tuviste? No, eso también. ¿Qué cree que soy? ¿Usted me ve rubio de ojos verdes? ¿No es cierto que no? No es así. Es así. Pero miremos al Señor y seamos edificados con sana doctrina, que es lo que me importa. A mí me importa que tu vida sea edificada. Que llegues a la vejez firme en el Señor. Y que tu vida anime a los demás. Y que tengas 100 años y que puedas animar a todos los demás. Y que si tenés 60 años, animes a los demás. Y si tenés 30 años, animes a los demás. Y si tenés 15 años, animes a los demás. Porque es esto lo que tiene que ocurrir. No animando con tonteras, animando con la palabra de Dios. Edificando en la vida de los hermanos. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Rey de Reyes. Señor de señores. ¿Cómo es que sigue? Es aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes. Señor de señores.